Comenzamos con la webinar de hoy. Como todos sabéis, el título de la webinar es bastante atractivo. La economía colaborativa, la colaboración como herramienta contra el cambio climático. Deciros que, bueno, aparte de insistir en que tengáis los micrófonos en silencio, hay alguna persona, Elena Repe, que se lo silencia y lo vuelve a encender. Por favor, mantenerlo en silencio. Aparte de insistir en que tengáis los micrófonos en silencio, invitaros a que participéis a través del chat en cualquier momento y que lancéis vuestras preguntas. Deciros que esta webinar está dentro de un ciclo de 5 webinars sobre nuevas economías y cambio climático. Ya hemos tenido 2 iniciales, una más amplia, hablando sobre los retos del cambio climático y las oportunidades de las nuevas economías. La anterior hablamos sobre economías que cuidan el planeta y hablamos de economía circular y de economía azul. Y hoy vamos a hablar de economía colaborativa. Aquellas personas que hayáis participado ya en alguna de las anteriores, sabéis que participando en 4 de las 5, si lo solicitáis, os podremos hacer llegar un certificado de asistencia a estas webinars, que como ya he dicho en alguna ocasión, son dignas del mejor máster que os podáis encontrar, porque tenemos unos invitados súper de lujo y además tenemos la suerte de contar que con esta webinar está apadrinada y es gracias a la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Bueno, pues sin más voy a pasar a presentar a los 2 invitados que tenemos hoy. Voy a explicar quiénes son y luego ya les pasaré la palabra. El primero es Albert Cañigueral. Hola, Albert. Sí, para que te vean, ahí está Albert. Y el segundo, Albert es muchas cosas, pero sobre todo es conector de Wizard, que no sé si os contará un poquito, pero yo os adelanto que es una red, un movimiento de gente con muchísima energía de hacer actividades colaborativas y a la que, si no la conocéis, os invito a participar, conocer, investigar sobre quiénes son y involucraros. También escribe en un blog que a mí personalmente me encanta, que se llama Consumo Colaborativo, y tiene un libro que yo lo leí al principio, nada más que lo sacó, que se llama Vivir mejor con menos, que para mí explica mucho del cambio de paradigma con el que nos enfrentamos. Con lo cual es un lujazo tener a Albert. Y la otra persona que tenemos es a Jaime Rodríguez. A ver, dinos hola, Jaime, que se te vea. Ahí tenemos a Jaime. Jaime es director general de BlaBlaCar, que como todos sabéis es una empresa que está ahora mismo en boca de todos porque han lanzado nuevas novedades. Posiblemente muchas de las personas que estéis aquí ya habéis utilizado BlaBlaCar, pero seguro que también tenéis preguntas que lanzar, ¿no? Con lo cual tenemos la doble visión, el experto en economía colaborativa, que nos explique lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, pero el caso real, ¿no?, de alguien que nos puede contar cómo todo esto se aplica en un emprendimiento concreto. Bueno, pues os cuento un poco cómo va a funcionar la sesión. En primer lugar, voy a darles unos 10 minutos máximo a cada uno de los 2 invitados para que presenten, que además traen una presentación muy interesante, lo que ellos entienden por economía colaborativa y cómo ellos entienden que puede contribuir al reto del cambio climático en general, pero en específico en el ámbito local, en las ciudades. Y después pasaremos a un debate abierto donde les lanzaré todas las preguntas que vayáis haciendo. Bueno, pues sin más, Albert, hola. Hola, ¿me podéis oír? Bueno, pues ya te tenemos aquí, Albert. Te dejo la palabra para que sin más vayas introduciendo por qué la economía colaborativa puede contribuir a ese reto que tenemos del cambio climático, qué es la economía colaborativa, cómo contribuye a ese reto. Cuéntanos lo que quieres, la sala es para ti. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y felicidades por toda esta serie de webinars que estáis organizando y por el trabajo que venís haciendo también desde hace mucho tiempo. Un día curioso para hacer charla. Justo estoy aquí en Poblenou, en Barcelona, donde hay nieve, porque ha nevado esta mañana, cosa que en principio no tocaría mucho, así que el cambio climático lo tenemos bastante encima. Y sí, un poco explicando, a ver si os puedo compartir la pantalla y la presentación. Aquí podéis, a ver, lo hemos hecho antes, ahora, aquí. Y la idea, pues me comentaba Diego, de poder hacer una pequeña introducción en temas de economía colaborativa, lo que hemos estado viendo este tiempo y también ha enfocado las ciudades, ¿no? Y para explicar esto, realmente, más que hablar de mucha tecnología en sí o muchas cosas abstractas, nos gusta hablar de los ciudadanos, ¿no? Porque al final hay mucha gente preocupada por todo lo que está pasando en el ámbito climático,
Justo ayer también fue la exposición del CCCB aquí en Barcelona acerca del fin del mundo, básicamente relacionado con el cambio climático, y sales con el cuerpo bastante afectado de todos los datos y todas las realidades de las que mucha gente aún no es consciente, ¿no? Y la gente que sí es consciente pues ya está haciendo cosas en las ciudades, en su ámbito más de proximidad y con mucha variedad, ¿no? Y os quería presentar pues una serie de casos, muchos de ellos de Barcelona, algún otro de otras partes de España, y sobre todo con personas, ¿no? Pues Javier Velasco es un compañero de Wisher también aquí en Barcelona, que hace un par de años empezó esta plataforma que se llama Lendy, que lo que permite es que los vecinos compartan aquellos objetos que tienen pero no usan a menudo, entre ellos el típico el taladro, un saco de dormir, una mochila para la montaña. Empezó con una aplicación simple de grupos de WhatsApp y ahora está desarrollando una aplicación en Android y en iPhone también para mejorar el servicio, y tiene varios miles de usuarios ya aquí en Barcelona, en Gracia, en Sants, y evidentemente esta recirculación de productos pues tiene sus beneficios, ¿no? En esta línea también de recirculación, pues la muy conocida aplicación de Wallapop. Agus Gómez es uno de los cofundadores de esta aplicación, de origen también de Barcelona, que evidentemente está teniendo un impacto brutal, donde la gente pues compra y vende de todo, y hay gente incluso adicta a hacer sesiones de Wallapop. Otra emprendedora de Barcelona es Mara Alarcón, fue de las pioneras de los temas de la economía colaborativa, con el ámbito. Ella venía de una empresa que se llama Social Energy, en temas de energías renovables, y de Social Energy también nació Social Car, con el ánimo de que las personas que tienen un coche y no lo usan, porque el coche se usa solo un 5% del tiempo, un 95% del tiempo está estacionado, lo pudieran alquilar a sus vecinos, ¿no? Por tanto, poner en circulación aquello que ya tenemos y dar un mayor uso a un bien que para muchas familias es de los más importantes también, y permite ganar algo de dinero con su seguro y todo bien organizado de coches entre personas de aquí de España. Ricard Jornet es... ¿Sí? ¿Me podéis seguir? Vale. Ricard Jornet y Arnau, que está en la foto también, han iniciado una cooperativa, en este caso, se llama Somos Movilidad, que lo que hace que es un grupo de gente, pues compra uno o varios coches eléctricos y con un software permite hacer su uso compartido, como digo, en un modo cooperativa. Empezaron en Mataró, ya tienen también organizaciones en Olot y en Campdevànol y en otras ciudades de Cataluña, donde hay grupos que están interesados en este tipo de movilidad compartida y eléctrica. Y ahora también están lanzando una campaña de crowdfunding para llegar aquí a mismo Barcelona. En Barcelona, Madrid, Valencia y otras ciudades se ha lanzado este servicio de motos compartidas, se llama Ecultra, que lo que permite es que tomes miles de motos que hay en la ciudad, simplemente con una aplicación de móvil, te subes a ella, haces tu recorrido y la puedes estacionar en otra parte de la ciudad de manera muy, muy sencilla. Y lo que haces esto es compartir esta moto, y además es movilidad eléctrica. Yo lo estoy usando desde hace algo más de medio año y realmente es un servicio muy eficiente y muy interesante, que fue liderado por Timo hace ya un par o tres de años. Saliendo un poco de Barcelona, una aplicación muy interesante también se llama La Colmena, que dice sí, es de origen francés. Y os presento a José Vicente Rocasolano, que es la persona que coordina una colmena en Valencia, que además forma parte de un coworking ahí, y lo que hace es facilitar los grupos de consumo de proximidad. La típica cooperativa de consumo de familias de toda la vida, pues se ha tecnificado gracias a las herramientas de La Colmena, que dice sí, lo que facilita este encuentro entre productores de proximidad y grupos que están interesados en esos productos de calidad y de proximidad que ofrece la Colmena, con un modelo económico donde José Vicente o quien será el gestor de la Colmena también se lleva su parte del beneficio por gestionar todo ese trabajo. Y ya casi terminando, David Franquesa, a partir de un proyecto europeo, y todo su equipo están trabajando en la recirculación de equipos electrónicos de empresas y administraciones que tienen que cambiar sus equipos. Lo que hacen es entrar en el circuito de Air Reuse, donde pues se facilita, se limpia, se documenta todos los equipos y se reparan aquellos que sean necesarios para volverlos a poner en circulación.
muchas veces orientados a asociaciones del tercer sector, asociaciones educativas, que no podrían pagarse un equipo nuevo y hace que puedan circular y todo está trazado y todos son datos abiertos y código abierto, el software que usan para hacer toda esta trazabilidad, haciendo un trabajo espectacular. Y ya incluso pues saltando el Atlántico, en este caso, vamos a Chile, donde Cristian Lara ha empezado lo que algunos han venido a llamar, yo no estoy muy de acuerdo en el nombre, pero se llama el Uber del reciclaje. Le llaman Reciclab, el nombre es bastante gracioso y lo que hace es esto, facilitar que mucha gente tiene elementos en casa para reciclar, simplemente los publica y hay estas personas con las bicicletas que van a esas casas a recuperar esos residuos para el reciclaje. Y acaban de cambiar también el logo esta semana y celebrar, creo que es el 3º o el 4º aniversario, la gente de eCrowd, que es una plataforma de crowdfunding de origen, bueno, aquí está en Barcelona, aunque muchos fundadores son franceses, que lo que hace es facilitar el crowdfunding para proyectos de impacto social. Muchos de ellos tienen a ver con el reciclaje, con la energía, por tanto, como la herramienta de crowdfunding, como herramienta de coordinación y de economía colaborativa, se puede poner al servicio de proyectos concretos de reciclaje o de energía. Y podría seguir pues, dando muchísimos más ejemplos, ¿no? Lo importante es entender que estas herramientas colaborativas, pues eso, son herramientas, no son en sí un fin ni un objetivo final por parte de, bueno, no es tanto la aplicación en sí, sino el uso que se le pueda dar. Y desde un punto de vista de ciudad y de administración, es cómo ello nos ayuda a cumplir con las agendas medioambientales, sociales y económicas, ¿no? En este caso estamos centrados en la parte medioambiental y por eso los ejemplos que os he facilitado. Luego, pues hay gente que está estudiando esto, para quien quiera profundizar un poco más, hay algunos estudios disponibles. Estudios como el del grupo Schibsted, que lleva un par o 3 de años publicándolo, que hablan del efecto de la segunda mano. Schibsted es un grupo de origen noruego, si no recuerdo mal, que son los propietarios de la mayoría de portales de segunda mano de Europa y el norte de África. Todos estos nombres. Aquí conoceréis Vivo, lo que antiguamente era segunda mano. Le Wan Quan es en Francia y tiene muchísimo impacto, ¿no? Pues hacen este estudio y como veis aquí, por ejemplo, pues el total de, bueno, de savings en emisiones de CO2 era más de 16 toneladas de CO2, el equivalente por el hecho de recircular vehículos, equipamiento del hogar, temas deportivos, electrónica, tanto por los equipos en sí como por el ahorro en los desplazamientos y el fomento del comercio de proximidad gracias a este tipo de aplicaciones como Vivo o Wallapop. Podéis bajaros el reporte donde está diferenciado país por país y tiene muchísimos más detalles. Y han trabajado con un instituto sueco de investigación medioambiental y una universidad, que ahora no encuentro el nombre exacto por aquí. Otro reporte muy interesante para comprender mejor la economía colaborativa y el impacto medioambiental es el que se llama Local Governments and the Sharing Economy, de la fundación One Earth, que es de Estados Unidos, y es un report bastante extenso, de más de 100 páginas, con muchísimos ejemplos, muchísimos datos de cómo muchas ciudades en América del Norte y Canadá, Estados Unidos y Canadá, están aplicando la economía colaborativa como una herramienta para su agenda medioambiental. Realmente es muy inspirador todo este reporte y los ámbitos son múltiples. Movilidad compartida, espacios compartidos, bienes compartidos, como hablamos de segunda mano, temas de alimentación de proximidad y huertos urbanos, energía de generación distribuida, temas de comunidad, incluso temas de co-creación de datos acerca del medio ambiente y medición de datos por el crowd, ¿no? Por tanto, hay muchísimas oportunidades. Y bueno, también está bien que no es oro todo lo que reluce. Y hay esta gente que vienen de Francia, es IDRI, que es un centro de investigación, que han ido publicando un par o 3 de reports a lo largo de los años, poniendo un punto crítico en la visión del impacto real a nivel medioambiental de la economía colaborativa, sobre todo hablando de impactos de segunda mano. Lo que ellos hablan más es todo el tema del efecto boomerang, ¿no? Aquello que me ahorro por el hecho de conseguir bienes a menor precio, resulta que tendré una renta disponible
que puede que la acabe usando en otras cosas que pueden ser más contaminantes que aquello que me hubiera comprado, ¿no? Luego también cuando Jaime hable, pues el BlaBlaCar a veces también hay ese efecto boomerang en algunos casos y bueno, son sistemas muy complejos donde sí que se percibe y se intuye, como hemos visto en la presentación, unas grandes posibilidades. Lo único que afinar el dato y afinar exactamente qué es más, qué contribuye mejor en mayor o menor medida a los aspectos medioambientales no es tan obvio como podría parecer de entrada, ¿no? Aquí pues decía esto, el efecto rebote, el rebound effect, puede reducir los beneficios medioambientales y en algunos casos incluso llegar a cancelarlos, ¿no? Esto era la visión un poco pesimista, pero también hay la visión optimista abajo, que aún con todos estos efectos resulta que en general parece que son aproximaciones de efecto más positivo que negativo. Era una introducción muy rápida para luego abrir el debate. Espero que os haya resultado interesante y con ganas de escuchar a Jaime. Bueno, pues muchas gracias, Albert, que además vemos que la gente de Economía Colaborativa os ceñís al tiempo perfectamente. Han sido 10 minutos, lo que te habíamos dicho, con lo cual colaboras con nuestro tiempo, el de todos los asistentes. Ahora le voy a dar la palabra a Jaime Rodríguez de BlaBlaCar. Recordaros que habéis estado todos súper atentos a Albert porque justo habéis parado de escribir en el chat, pero animaros a que compartáis también si conocéis otras experiencias de economía colaborativa, que seguro que Albert también querría aprender de otras experiencias, proyectos que conozcáis, podéis poner los links si los conocéis, el chat está ahí para que lo utilicéis y también que vayáis preparando preguntas, porque a mí me han surgido ya un montón de ellas, tengo aquí una buena batería, Albert, o sea que agárrate para después, pero los demás también podéis ir pensando en las preguntas y subirlas al chat. Bueno, pues sin más, hola Jaime. Hola, ¿me oís? Muy buenas, perfectamente, Jaime. Pues aquí tenemos, como os decía antes, a Jaime Rodríguez, director general de BlaBlaCar España, que yo creo que nos va a dar esa visión de un proyecto concreto, ¿no? De que nos cuentes qué es BlaBlaCar, por si alguien todavía no sabe qué es BlaBlaCar, cómo funciona, qué aporta al cambio climático, una experiencia como BlaBlaCar. Quizá también, no sé si nos puedes contar algo de las últimas novedades, de nuevas cosas para conmutar que habéis sacado. A partir de aquí la voz es tuya y puedes también compartir tu pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Voy a intentar compartir la presentación. Creo que la podéis ver ahora. Yo he preparado una presentación, creo que me va a llevar incluso menos de 10 minutos, espero. Una presentación muy breve de qué es BlaBlaCar y qué dimensión tiene, que a veces también es interesante entender la dimensión que pueden alcanzar determinados modelos. Al final he puesto tres puntos sobre cambio climático, pero creo que la parte más importante va a ser la conversación. Así que nada, vamos a ello y luego comentamos. No me voy a presentar, tengo una foto en blanco y negro también, lo cual está muy bien porque es como las que tenía Albert. Simplemente que sepáis que llevo toda mi carrera dedicado a ver cómo la tecnología cambia los comportamientos humanos en educación, en Big Data, en generación de contenidos y ahora en economía colaborativa, ¿no? Y de cambiar los comportamientos yo creo que es lo más interesante, ¿no? Yo no sé si lo sabéis, pero el 76% de los viajes que se hacen en Europa, entre 100 y 800 kilómetros, se hacen en coche. Y lo que pasa es que no se hacen con los coches llenos como este de aquí, sino que la tasa de ocupación media es de 1,7 personas. Es decir, Albert hablaba antes de cómo los coches están el 95% del tiempo parados, y es verdad, pero es que además cuando se usan van prácticamente vacíos. Inventamos los coches con 5 asientos para transportar familias y los hemos convertido en unos amasijos de hierro tremendamente pesados que consumen muchísimo carburante y que utilizamos para transportarnos a individuos de vez en cuando. La idea, por lo tanto, la idea de BlaBlaCar es generar un buscador de viajes sobre una comunidad de confianza para que la gente comparta los coches y haga un uso más racional desde el punto de vista económico, también desde el de la sostenibilidad, y hablaremos después, y también un uso más social, conocer a otras personas que siempre está bien, como estamos haciendo hoy. Por lo tanto, el esquema es tremendamente sencillo. Si tú vas solo con tu coche, tienes 300-400 asientos libres y te cuesta 100 euros, por ejemplo, pero puedes compartir los gastos con otras personas y cada uno pone 25.
Este esquema, que es, como os decía, muy sencillo y que yo creo que todos hemos hecho alguna vez en la vida, obviamente eleva la tasa de ocupación media de los vehículos. En la comunidad de BlaBlaCar es de casi 3 personas por vehículo cuando se publican los viajes. Nos encantaría que los coches fueran llenos, pero es un reto difícil llenar todos los coches en todos los viajes. Y es un esquema que ha crecido exponencialmente, que quizás lo que, como os decía, lo más interesante de estudiar el modelo de BlaBlaCar para mí son dos cosas. No sé si Alberto coincidirá conmigo o no, y luego lo podemos comentar, pero creo que BlaBlaCar es uno de los ejemplos más puros de economía colaborativa. Y luego creo que otra cosa que lo hace realmente interesante es la dimensión que ha alcanzado, ¿no? Hay 60 millones de usuarios de BlaBlaCar en todo el mundo a día de hoy. Sigue creciendo a día de hoy aproximadamente en 1,5 millones de usuarios al mes. Para que tengáis una idea de dimensión también, en un trimestre el Eurostar, que es el tren que une París con Londres, transporta 2,5 millones de personas, British Airways 10 millones, y en BlaBlaCar se desplazan unos 18 millones de viajeros por trimestre, y es una cifra que sigue creciendo. Sin aburriros con las fechas y los países, simplemente que sepáis que BlaBlaCar se ha extendido a 22 países, la práctica totalidad de Europa, algunas experiencias más allá de Europa, en países donde está funcionando muy bien, como Rusia, Ucrania o Brasil, y otros países que han sido un poquito más experimentos que no han funcionado tan bien, como puede ser la India, pero donde seguimos iterando. Os había traído un vídeo que voy a intentar que lo podáis ver, pero no sé si va a funcionar. No, me temo que no. Os pasaré el enlace porque es un vídeo bastante simpático en el que podréis ver todos los viajes de BlaBlaCar en un día. Os lo pasaré luego el enlace cuando termine de hablar para que lo podáis ver. Hecha la introducción / public reportaje, quería hablaros ahora sí un poquito de cambio climático, ¿no? No me voy a extender demasiado, pero quiero intentar tocar algunos de los puntos que señalaba Alberto. Por un lado, nosotros sí hemos intentado medirlo, el impacto que tiene el coche compartido en el cambio climático. Sí es cierto que es muy difícil medir efectos rebote, pero bueno, hemos trabajado con ADEME, que es la Agencia de Eficiencia Energética del gobierno francés, y hemos estimado que aproximadamente en el año pasado en todo el mundo se ahorraron 1 millón de toneladas de CO2 por el coche compartido hecho con BlaBlaCar. ¿Por qué? Porque, bueno, esos coches se van a desplazar igual y en la medida en la que los llenamos evitamos que esas personas viajen con su propio coche, por ejemplo. Como decía, sí es cierto que es bastante difícil de medir, pero también es cierto que cualquier actuación que podamos hacer sobre el transporte es fundamental. Estoy hablando de memoria, pero si mal no recuerdo, el transporte es el principal agente de contaminación en las ciudades europeas, seguro, y en Europa en general. Y si mal no recuerdo, está alrededor del 40% de las emisiones de CO2 se deben al transporte. En este sentido, es fundamental cualquier actuación que pueda cambiar eso. Hablaba antes de que el 76% de los viajes los hacemos en coche. Si ya nos vamos al día a día entre ciudades, dentro de las ciudades es tremendo. Y ahora hablaré un poquito de eso. Otro tema que creo que es interesante explorar después es cómo las administraciones pueden favorecer que la economía colaborativa redunde en reducir las emisiones. Nosotros tenemos algunas experiencias, desgraciadamente no en España, pero sí, por ejemplo, en Francia, que es el país de origen de BlaBlaCar, o en Alemania, donde los gobiernos franceses y alemanes han puesto medidas de fomento del coche compartido. Por contaros algunos ejemplos, desde puntos de encuentro en las ciudades hasta propuestas de ley para la rebaja de peajes para quienes compartan coche, hasta, en el caso del gobierno francés, hay esquemas en los que se reconoce el ahorro energético que hace una empresa como puede ser BlaBlaCar, o que hace la actividad del coche compartido, mejor dicho, y se obliga a otras empresas que sí son contaminantes, como pueden ser las empresas de petróleo, las empresas de combustibles, a invertir una serie de dinero en fomentar esas actividades de ahorro energético y de ahorro de emisiones. Por último, efectivamente tenemos algunas novedades.
Entre las cosas que estamos explorando nosotros, creo que hay dos líneas muy claras. Una de ellas es, vale, BlaBlaCar está teniendo ya un impacto bastante evidente en los viajes de media y larga distancia. ¿Cómo podemos ayudar a reducir la congestión de las ciudades, ¿no? Y hemos lanzado en pruebas el año pasado en Francia un modelo que llamamos BlaBlaLine, que lo que permite es compartir coche a diario en los viajes que la gente hace desde las afueras de París, por ejemplo, o desde ciudades cercanas a París hasta París todos los días, para intentar que entren menos coches en París. Las cifras de París no me las sé, pero me sé las de Madrid. En Madrid circulan cerca de 2 millones de coches diarios, de los cuales la mitad entran y salen todos los días de la ciudad. Si conseguimos que todas esas personas entren en coches compartidos, lo podemos reducir a un 25% en un mundo ideal, lo cual tendría un impacto inmediato. Lo otro que hemos hecho, que introdujimos recientemente, es hemos introducido un nuevo algoritmo que lo que va a permitir es conectar mejor las poblaciones pequeñitas a las que no llegan transportes tradicionales como el tren o el autobús, que además cuando llegan suelen ir medio vacíos y fletar un autobús para que vayan 3 personas dentro es realmente poco eficiente y además muy contaminante. Entonces lo que vamos a intentar es que aquellas personas que viajen y pasen cerca de poblaciones pequeñas puedan desviarse y recoger a personas en esas poblaciones pequeñas. La verdad es que he ido bastante rápido, pero hasta aquí lo que tenía y creo que lo más interesante es poder responder a vuestras preguntas. Bueno, pues gracias, Jaime, porque también te has ceñido al tiempo perfectamente, con lo cual más espacio tenemos ahora para el debate. O sea que muchas gracias a los dos. Y ahora deciros tanto a Albert como Jaime que no tenéis que esperar a que yo os lance preguntas que os voy a lanzar, sino que también en cualquier momento os podéis interrumpir, os podéis preguntar el uno al otro, podéis interactuar como queráis. El resto de personas podéis ir mandando las preguntas y algunas me han hecho llegar. Pero yo la primera que tenía, quizá un poco más para Albert, esta primera, pero también si quieres, Jaime, puedes contestar. Hablamos de economía colaborativa, casi todos los ejemplos que habéis nombrado son ejemplos en la red, en Internet. ¿Es economía colaborativa solo en la red o también, digamos que en la esencia podemos decir que hay experiencias offline? De hecho, han compartido alguna que creo que en parte no es en la red. Bueno, hay mucho debate semántico sobre la economía colaborativa, lo que es no colaborativo, es modelo de gobernanza, es modelo de uso de tecnología. Yo personalmente soy muy tecnólogo, soy ingeniero, soy muy digital y creo que si queremos tener la ambición de tener impacto y escala, la tecnología es imprescindible. Realmente el nivel, ese autor americano que me gusta mucho, se llama Jeremy Heymans, habla del nuevo poder, que es la conexión a escala masiva entre iguales para la participación en cualquier ámbito, para temas de movilidad, alimentación, conocimiento como se da en la Wikipedia, temas políticos, lo que haga falta. Comprender la nueva dimensión que nos da a la ciudadanía el buen uso de la tecnología creo que es imprescindible, porque si no habrá mucha buena voluntad que quedará a una escala de barrio, que evidentemente pues, es necesario también, pero para mí no es suficiente. No sé si te he respondido a la pregunta si es o no economía colaborativa, pero para mí, ya digo, desde un punto de vista muy parcial y muy particular, sí que creo muy necesario el buen uso de la tecnología para conseguir esa escala. Y a veces veremos que cuando se habla de economía más social, donde se intenta generar más comunidad, a veces ese uso de tecnología redunda en menos comunidad, ¿vale? Hay trade-offs, hay compromisos siempre. Vale, que quizá no sé, esta es mi opinión particular. Yo creo que podemos considerar que todo lo que es colaboración y intercambio económico puede ser de alguna forma, no sé, economía colaborativa, ¿no? Incluso a veces sin intercambio monetario, ¿no? Porque al final la economía no es solo intercambio monetario. Pero una pregunta no sé qué opinas sobre esto, Jaime, y te enlazo con otra pregunta, ¿no? Porque si hablamos de tecnología, como ha dicho Albert, que es verdad que ahora mismo hay ese boom de la economía colaborativa dentro de lo que es la tecnología, ¿qué pasa con las generaciones quizá más mayores que no tienen tanto acceso a la tecnología? Quizás esos 2 millones de coches que entran al día y salen de Madrid, ¿cuánta gente tiene más de 50, 60 años que no está tan conectada a la tecnología que quizá no llega a ella? No sé si tenéis datos, por ejemplo, de edades de quien usa BlaBlaCar. ¿Qué nos dices?
Sí, bueno, un par de cositas. Sobre lo primero, la pregunta que le hacías a Albert, me temo que tenéis mala suerte, porque yo también soy ingeniero. Y opino parecido y quería poner un ejemplo. Creo que la tecnología juega un papel fundamental en la escala, en la escalabilidad de estos modelos. Si no, el impacto desaparece. Y el ejemplo que os voy a poner es muy claro. El coche compartido existe en Alemania desde después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 80 se hacía con agencias, pero no ha tenido una escala como la actual hasta que llegó Internet. Y eso es lo que cambia las cosas. Y bueno, Albert podrá hablar también de cómo, por ejemplo, tecnologías como blockchain pueden cambiar también la escala en un futuro, ¿no? Respecto a los perfiles de edad, es cierto, siempre ha habido, pero yo creo que pasa con todas las innovaciones tecnológicas. Hay un factor de entrada en el que los jóvenes lo tienen más fácil, pero luego hay un efecto contagio. Cuando nosotros llegamos a España, la media edad en España de nuestros usuarios era 24 años. Ahora tenemos un tercio por encima de 35 y es más, de nuestros conductores, más de la mitad, el 55% están por encima de 35. Y uno de los sectores, uno de los segmentos de edad que más rápido está creciendo es por encima de 50. Sí es cierto que lleva tiempo, nosotros llevamos 8 años en España y hay un efecto de educación del mercado, de contagio, pero bueno, ¿cuántas mayores de 50 años conoces que usan WhatsApp? Pues llegará. Sí, bueno, yo creo que WhatsApp sí, por lo menos en mi familia, todas mis tías y mi madre han empezado a utilizar, o sea que... Por eso te digo que llegará para todos. Pues perfecto. Oye, pues tengo que dar la noticia de que 34 minutos hemos tardado en que alguien nombrara Uber. Alguien lo ha nombrado Uber. Pero no le vamos a dar más de 1 minuto o 2, ¿vale? Pero hay que responder a la pregunta. Pero no está mal, ¿eh? Dentro de 1 hora que hayamos tardado 34 minutos es un dato para la estadística. Pero nos pregunta Jesús, y yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Ya que estás aquí, Jaime. Uber empezó con un modelo de economía colaborativa parecido a BlaBlaCar, explico textualmente, se anunciaba como una forma de compartir rutas en la ciudad. Sin embargo, después derivó a una plataforma de servicios de transporte entre privados y todo lo demás que sabemos. Di lo que quieras sobre el comentario y... Bueno, la verdad es que los últimos 4 años y medio de mi vida se han dedicado a explicar las diferencias entre Uber y BlaBlaCar. Así que creo que espero ser capaz de hacerlo brevemente. Es cierto que Uber tiene distintos modelos dentro del propio Uber y hay un modelo que podríamos considerar más cercano a la economía colaborativa, que es lo que ellos llaman Uber Pop, que es lo que, por ejemplo, empezaron haciendo en España. Aunque aún así tiene diferencias notables. La primera, que es que el conductor no viaja porque necesite viajar, sino que viaja por ganar dinero. Y eso cambia la dinámica completamente, más allá de que sea dentro de la ciudad o no, ¿no? En ese sentido, la filosofía de BlaBlaCar es muy diferente y por eso decía antes que creo que es quizá uno de los modelos más puros de economía colaborativa, porque el conductor va a viajar y lo que hace es colaborar con otras personas para reducir sus gastos. Y para mí eso son diferencias fundamentales. No es algo que sea aplicable a BlaBlaCar. Afortunadamente, casi ninguna de las polémicas que han acompañado a Uber, aunque alguna nos haya salpicado de refilón. No sé si nos quieres decir algo tú, Albert, sobre este tema. No, yo no tengo mucho más que aportar, simplemente que este es un tema, como os he comentado, un poco recurrente. En el caso del modelo de Uber como transporte de pasajeros con dinero en zona urbana y ahora lo que están haciendo también desde BlaBlaCar, a nivel medioambiental lo interesante es el Uber Pool, que es el hecho de compartir los trayectos, que esto se está haciendo, me toca viajar a América Latina y ahí hay muchas ciudades donde lo he usado, o el Lyft, que es la competencia de Uber, ha hecho el Lyft Lines también, que supongo que ha inspirado parte del marketing de BlaBlaLines. Así que realmente, bueno, pensar también que esos modelos, que el conflicto sobre todo en temas más de licencias y temas laborales, que es otro debate fuera del medioambiental, pero comprender que el modelo de hacer una coordinación a gran escala de nuevo, saber dónde está la gente, dónde quiere ir y ponerlos en vehículos compartidos, ese principio, sea de una manera, sea de otro, yo creo que hay que seguir experimentando. Y entonces, quizá una de las claves, yo le he preguntado a la gente a ver qué me dicen, porque os lo pregunto a vosotros, pero quiero saber lo que dice la gente. ¿Qué pensáis sobre el objetivo o el propósito, ¿no? En alguna de las webinars anteriores hablábamos del propósito de una empresa de nueva economía. Si tu propósito es generar dinero, quizá no te importe cómo vas a afectar a
normativa laboral o a los derechos de las personas, del usuario, del cliente o del trabajador. Si yo me imagino que esa experiencia que has contado, Albert, creo que era de Chile, Recicla App, posiblemente por el propio nombre y el propio fin, su objetivo primero es reciclar, es hacer un bien social, un bien ambiental, y a partir de ahí han hecho un modelo de negocio, lo que llamaríamos empresa social. ¿Ves que esto influye? No sé si lo habla Karen en sus reuniones, esto quizá no lo puedes contar, si habláis de cómo aumentamos ingresos o habláis de cómo hacemos trayectos más eficientes, cómo hacemos que más se incorpore, vamos a cuantificar cuánto disminuimos emisiones de carbono. ¿Qué opináis sobre el propósito? Albert, ¿vas tú o yo? Bueno, sí, no, yo creo que lo que veremos, la siguiente ola de innovación que estamos viendo será en gobernanza, en propósito, en ética, ¿no? La tecnología que nos está permitiendo hacer este nivel de conectividad, aparte, como ya comentado antes Jaime, del tema de blockchain, pues yo creo que está empezando a llegar esta innovación en el propósito del uso de la tecnología y sobre todo porque también la escala necesaria para ser eficiente y económicamente viable se está reduciendo también. Cada vez iniciativas de menor tamaño con la comoditización de la tecnología hace que sea mucho más viable poder, igual que antes hacer un periódico online o cualquier gestor de contenidos era muy complicado, tenías que fundar casi tu WordPress entero. Ahora ya hay software que te permite crear tu propia plataforma casi en plan Windows, siguiente, y luego todo el esfuerzo es en gestión de comunidad, pero no en la tecnología, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que veremos mucha diversidad en startups con propósito mucho más social, sobre todo porque yo creo, y desde el punto de vista europeo, creo que es importante aportar esta visión crítica que a veces desde otros ámbitos, otras partes del mundo no llega. Por tanto, yo creo que sí que veremos más propósito, innovación en propósito. Jaime, que nos querías comentar también alguna cosa. No, vamos, por mi parte, creo a veces nos confundimos, ¿no? Y a veces parece que una empresa con ánimo empresarial no puede ser colaborativa y creo que son cosas diferentes, ¿no? BlaBlaCar es una empresa y por supuesto piensa en cómo ser rentable, porque entre otras cosas no podría permitir esta escala de actividad si no consigue rentabilizar en algún momento las inversiones que ha hecho para crecer hasta aquí. Lo cual no tiene, y yo no creo que sea necesariamente que ser contrario a tener un propósito o a intentar mejorar el mundo y hacer cosas que sean positivas, ¿no? Y un ejemplo muy claro quizá es que nosotros en muchos sitios ni siquiera estamos ganando dinero todavía. ¿Por qué? Porque todavía estamos intentando entender cómo podemos hacer que la actividad funcione. Y que la actividad funcione, entendemos que tiene una serie de externalidades positivas que intentaremos aumentar, pero lo primero y principal es que haya una actividad que funcione y que sea sostenible económicamente también. Entonces, sí, claro que hay iniciativas que tienen, quizá no tienen directamente un propósito económico, lo cual es absolutamente loable, pero creo que no por ello hace de menos a las empresas que quieran ganar dinero mientras las externalidades que generan sean positivas. Claro, eso como si hubiera algún compañero de economía bien común, siempre se dice que lo importante es cuál es el objetivo, cuál es el medio. O sea, el dinero no es malo, el dinero es un medio para alcanzar tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo es social o medioambiental, ojalá ganes mucho dinero porque podrás trabajar en alcanzar tu objetivo. Sí, hay toda la parte del sistema B, que también tiene mucho que ver con la economía en común, ¿no? Es otro tipo de medición. Y empresas como les presentaba de eCrowd, que es una plataforma de crowdfunding de ámbito o de orientación social, ellos son empresa B. Ulule también es empresa B. Hay un montón y hay una tendencia fuerte de que mucha plataforma está buscando la certificación B por eso, porque realmente entiende que lo primero es el propósito, el dinero es necesario como un poco como el combustible, un poco que ayude en este caso a funcionar, pero se está viendo. Para los que no conocéis el tema de sistema B o empresas B o B Corporations, en la siguiente webinar vamos a hablar de ellas. Y no, pero es bueno enlazar, ¿no? Porque al final en el anterior hablábamos mucho de temas medioambientales por economía circular, recirculación, pero es verdad que el propósito es fundamental, ¿no? El que te mueve a hacer algo es súper clave. Y otra pregunta que os hago, ¿y la propiedad? Porque ahora también en España todavía no se oye mucho, pero en otros países se habla mucho de las plataformas cooperativas o platform cooperativism. No sé si también el hecho de que la propiedad sea solo del que inventó el negocio o que todos colaboremos en la propiedad de la actividad económica, ¿eso también es un factor importante para que sea más exitosa o no tiene por qué? Eso sabe mucho más Albert que yo, sé que lo voy a dejar.
Vale. No, estamos viendo de nuevo una ola de innovación también en ese ámbito de compartir valor de una manera más equitativa con aquellos que aportan mucho parte del valor en una plataforma, ¿no? A veces es compartiendo la propiedad de manera cooperativa, a veces es mediante equity crowdfunding, que también este año ha habido muchísimas campañas de equity crowdfunding en España con Crowdcube y Angel Investor, ¿cómo se llama? Ángeles Inversores y alguna otra plataforma. Lo estamos viendo en modelos de gobernanza que incluyen más a los participantes. Por ejemplo, BlaBlaCar con los BlaBlaDrinks escucha mucho a sus embajadores. Es decir, no es solo un tema de propiedad. Yo creo que la gobernanza es información, es escuchar, es poder participar. A veces es abrir código. Bueno, hay muchas maneras de compartir más una plataforma que no estrictamente el modelo de propiedad. Las plataformas cooperativistas o cooperativas son un modelo que es emergente y creo que habrá algunos modelos exitosos, pero tiene un nivel de complejidad muy elevado también. Por tanto, yo creo que van a coexistir el modelo más tradicional de empresa con otros modelos de propiedad y de gobernanza de las plataformas. Uh-huh. Y volviendo un poco al ámbito urbano, quizás está para Jaime, porque al final si queremos acometer retos como el del cambio climático, ¿no? Yo me imagino que aquí habrá gente, como decía, en Madrid o en Barcelona o en Valencia o en Lima, creo que había una persona con los problemas de contaminación que tenemos. ¿Habláis con la administración? En vuestro caso en particular o en general, ¿colaboráis? ¿Habláis simplemente para ver cómo reguláis y si os sacan algún impuesto o habláis también de estas cosas? Lo intentamos, te puedo decir que lo intentamos. Si es cierto, mis experiencias en España han sido un poco traumáticas. Las conversaciones que hemos tenido con la administración han tenido que ver más con bueno, lo primero con intentar que entiendan qué es BlaBlaCar y cómo funciona, que es la primera tarea que tiene que hacer seguramente todos los modelos de negocio nuevos. Y luego sí que hemos intentado explorar algunas vías de colaboración, pero es cierto que España está bastante verde por lo menos en lo que a nosotros nos toca. Sí es cierto que, y aquí hablo de Madrid, que lo conozco mejor, porque vivo aquí más que otra cosa, que en Madrid se está convirtiendo en un centro de experimentación para la movilidad con muchos modelos, y empieza a ser muy interesante, pero hay todavía en lo que tiene que ver con colaboración público-privada hay mucho que desarrollar. Hay mucha iniciativa privada y no siempre suficiente ayuda desde el sector público, aunque no dejaremos de intentarlo, eso seguro. Uh-huh. No sé si, a ver, ¿nos quieres decir algo sobre esto? O... Bueno, siempre también con el tema es decir, por eso es un problema a veces hablar de economía colaborativa, donde hay unos prejuicios y hay todo un histórico de conflictos y tal, por tanto a veces hablamos de economía de plataformas, lo decías, es más hablar de la agenda medioambiental y cómo estos son herramientas que nos aproximan a esos objetivos y ver qué tipo de incentivos desde la política pública se pueden hacer desde el ámbito 100% público, con partenariados público-privados, incluso con partenariados público-privados ciudadanos también, ¿no? Pero sí, y diría que por la urgencia de la medioambiental que tenemos, las agendas en las ciudades, sobre todo, ¿no? Y incidir de nuevo en la ciudad, que puede que sea más fácil poder incidir y tener impacto. Sí que hay interés, como bien dice Jaime, pues aún nos faltan ejemplos súper positivos, pero nosotros vamos hablando con varias administraciones y sí que hay interés y la visión está de que puede ser una manera de ayudar. Genial, porque además antes creo que en tu presentación decías, Jaime, que no sé dónde has dicho que había una experiencia de incluso puntos de encuentro, ¿no? Para facilitar que las personas puedan llegar a ese lugar y demás. Yo creo que puede hacer mucho una administración. Alguna persona, Fulgen, comentaba que ha utilizado BlaBlaCar y que lo que más le ha gustado ha sido la experiencia social, que quizá yo creo que es uno de los valores que aporta la economía colaborativa. Y aquí lanzo también, si quieres comentar algo sobre esto, pero la pregunta sobre si hay alguna diferencia, es lo mismo o no, economía colaborativa que consumo colaborativo. ¿Es lo mismo o no? Las nomenclaturas se complican. Ya empezamos hablando, es decir, cuando empezamos con todo esto en 2011, la madrina de muchas de estas cosas era Rachel Botsman, que
creó o que escribió el libro de Collaborative Consumption, que se tradujo al castellano como consumo colaborativo, y por eso empezamos a hablar de eso y rápidamente derivó más a una economía colaborativa. Ya digo, es algo que cada vez intentamos no entrar mucho en este debate semántico. Yo hablo desde hace casi un año exclusivamente, en muchas presentaciones tengo tacho colaborativo y pongo plataformas, de nuevo porque la herramienta, una vez se comprende el poder de las plataformas digitales, es con qué propósito la uso y con qué objetivo medioambiental, económico, sea... Y evidentemente la parte tradicionalmente como ciudadanos hemos tenido un papel más consumidor que productor, ¿no? Pero estas plataformas democratizan también mucho la capacidad de crear e intercambiar valor con otras personas, sea un texto en un blog, sea un vídeo en YouTube, sea un espacio vacío en mi coche, sea un espacio vacío en mi casa, o sea un objeto que tengo y que no uso, ¿no? Por lo tanto, sí que la plataforma también ha pasado este prosumer, que habla, por ejemplo, la OCU en España habla mucho del concepto de prosumer. Pues bueno, sí, por eso ya no hablamos tanto de consumo puro y duro, sino que es la interacción. A veces consumo, a veces produzco, pero se ha democratizado mucho todo esto. No sé si, Jaime, querías decir algo sobre esto. Bueno, en España tenemos un problema de nomenclatura importante. Lo tenemos en todos lados, pero en España, además, y esto Albert lo sabe mejor que yo, tradujimos sharing economy por economía colaborativa y ya la terminamos de liar, porque dentro de sharing economy entran muchos modelos que no son en sí mismos colaborativos y ya acabamos todos con un lío que no sabemos de qué estamos hablando. Me parece muy pertinente la reflexión de Albert. Al final, y quizá lo que nos tenemos que grabar todos, es el poder de las plataformas. Efectivamente, las hay más colaborativas, las hay menos. Hay cosas de coches o Cultra o Car2Go y demás que puedes debatir si son colaborativos o no, pero te permiten conectar una oferta con una demanda. Y eso casi no es ni una plataforma, pero bueno, podríamos discutirlo. Pero al final, lo importante es que estos modelos de negocio, casi todos de plataformas y la mayor parte de ellos marketplaces, te permiten hacer usos muy diferentes, pero muchos de ellos mucho más eficientes. Lo interesante también que en algunas presentaciones explicamos es este paso del concepto del producto y al servicio, ¿no? Y de entender el consumo como un acto de compra, y ahora el consumo es un acto de uso que puede ser compartido, ¿no? Y además el pasar del producto, que es el vehículo, al servicio, que es la movilidad, se abre un abanico increíble, ¿no? Es decir, un producto lo vendes y ya está, ese es el producto, ¿no? Pero una vez ofreces un servicio encima de un producto, el nivel de innovación que hay, uno te lo va a hacer a larga distancia, coche compartido como el BlaBlaCar, otro más en entorno urbano y ahora BlaBlaCar está innovando ahí. Otro va a tener una flota propia y te la va a compartir. Otro no sé qué, ¿no? Es decir, es muy interesante en general este paso también de como consumidores del producto al servicio porque se abre un abanico increíble de innovación. Bueno, se están calentando las preguntas, lanzo varias. Bueno, la primera, Jesús Salgado nos dice que si conocéis alguna iniciativa de economía o consumo colaborativo, como lo queramos llamar, además lo pone así las dos opciones, entre empresas, no solo personas, sino que sean empresas los usuarios. Sí, hay una que es de origen holandés, hay muchas, pero una de origen holandés muy conocida es Flow 2, Floow 2, que hace sobre todo un tema de maquinaria industrial. Es decir, también hay de temas agrícolas, también hay temas hospitalarios, es decir, el B2B en vez del peer-to-peer es claramente el ámbito donde va a haber mayor crecimiento de las plataformas digitales. Pero sí. Yo conozco un proyecto que honestamente no sé en qué quedó, pero que me pareció muy simpático, que tenía el grupo Leche Pascual, que lo que quería era aprovechar sus camiones para cuando iban vacíos o no iban completamente llenos, juntar carga de otros productores de otros productos que no tuvieran nada que ver y enviarlos todos juntos. No sé hasta qué punto lo desarrollaron, pero ahí como decía Albert, hay un campo para explorar enorme. Vale, pues genial. Muy brevemente, porque hemos hablado de ciudades, pero alguien preguntaba también si los estados tienen, aquí pueden ser una palanca a favorecer o no a esto de la economía colaborativa. Yo con que no nos prohíban me conformo. No, ahora fuera de bromas. Sí, pueden serlo y vemos algunos ejemplos de países que regulan y favorecen y vemos ejemplos de otros países que no lo mismo. Como en todo, al final es una política de país y tener claro hacia dónde quieres evolucionar.
No sé si Albert nos quieres decir algo del tema. No, bueno, simplemente que yo creo que es más, es decir, en un entorno de una escala menor es más fácil alinear intereses a nivel nacional. Es decir, nosotros encontramos a nivel de regulación, a nivel de ciudades, las cosas hay interés, se puede trabajar, incluso puedes tener grupos de WhatsApp, incluso con los grupos de interés de la misma ciudad si el territorio no es demasiado grande. A nivel estatal hay muchos lobbies, hay mucha presión, hay mucho conflicto de intereses y a escala europea, como están tan lejos del día a día de los ciudadanos, vuelve a ser interesante el tipo de políticas que están haciendo, como ahora el tema de la protección de datos, ¿no? Por tanto, realmente la escala Estado-Nación es una escala conflictiva en todo esto, realmente, en mi experiencia. Y por eso, por ejemplo, en el Wisher Fest de París nos centramos en ciudades, nosotros hablamos también de ciudades colaborativas y se habla mucho del poder de la ciudad en el siglo XXI y la devolución que significa el regresar a dar más poder a las ciudades a nivel legislativo, a nivel fiscal. Les faltan herramientas a veces para poder ejercer todo aquello que querrían. Lo conozco bien en Barcelona, en Madrid, es decir, los gobiernos de aquí hay cosas que no pueden hacer y querrían hacer porque no tienen capacidad. Sí, lógicamente, posiblemente, como antes alguna vez comentado, ¿no? Es una colaboración entre todos los agentes, ¿no? El poder impulsar todo esto. Una pregunta, esta es mía, Jaime. No sé si en alguna ocasión os habéis planteado, o ya lo hacéis, a vuestros usuarios, con eso que se llama en inglés la nudge economy, la de motivar a alguien a hacer ciertas cosas, no sé, el que por el uso de, o que les hagáis saber cuántas toneladas de carbono han disminuido en sus viajes de BlaBlaCar, o el poder es hacer ver ese impacto no solo más económico, que lo pueden ver en su bolsillo, lógicamente, porque comparan lo que habrían gastado yendo de otra forma, sino que si realmente el hacerles ver al usuario lo que has generado también medioambientalmente pudiera ser una motivación. Lo hemos hecho y te voy a poner un ejemplo muy claro. Durante muchísimo tiempo, cuando alguien reservaba un asiento en BlaBlaCar, podía ver el equivalente en metros cuadrados de Amazonas, creo que era, que se estaba ahorrando en ese momento. Tristemente no es una motivación que mueva mucho a la población. Lo hemos probado también como mensajes de marketing, no nos ha funcionado nunca, la verdad. Y ahora mismo es algo que le estamos dando vueltas a cómo reenfocarlo. Por un lado, cómo tener mejores métricas, que hablábamos antes de la dificultad de medir tanto efectos rebote como en general esta actividad. Cómo comunicarlo. Hay otro aspecto, no solo el medioambiental, donde algo hemos comunicado. Creo que hay dos externalidades positivas adicionales y no me voy a extender porque no va de esto hoy el tema. Una tiene que ver con la generación de confianza y sobre eso sí que hemos hecho un estudio bastante interesante. Y otra que vamos a publicar muy próximamente es el impacto social, es cómo cambia la vida de las personas el coche compartido, ¿no? Y cómo hay gente que, tenemos más del 50% de la gente que ha viajado en coche compartido reconoce que al menos alguna vez ha cambiado de opinión sobre un tema después de un viaje o cosas de ese estilo. Eso lo vamos a publicar pronto y seguro os lo pasaré porque os interesará. Bueno, no me digas, Jaime, que no tenéis cuantificadas cuántas parejas han creado en BlaBlaCar o cuántas habéis roto. Yo sé que me han invitado a 2 bodas, pero no cuantificadas no las tenemos. Vale, no es cambio climático, pero bueno, es otro tema, el impacto que podéis tener. Volviendo al tema de ciudades, antes, Albert, nos contabas en tu diapositiva, había una imagen que me ha gustado mucho, que luego, como lo estamos grabando, quien quiera la puede volver a ver, que eran los distintos sectores en los que la economía colaborativa está operando. ¿Cómo fomentar esa interacción entre sectores? ¿Son las mismas personas las que el que usa BlaBlaCar también está usando cohousing, está usando la colmena que dice que sí? ¿Existe relación entre estas empresas? ¿Os comunicáis, Jaime? Contadme qué opináis. En general, te diría, la gente es muy pragmática. Sí que hay un sector que probablemente el del que formamos parte los que estamos en este webinar, de gente realmente activista y que busca todas estas oportunidades, pero en la población un poco más en general, yo creo que es simplemente un tema de practicidad y de cuál es la cosa más conveniente, que le ofrece más oferta a un mejor precio y si además tiene componente medioambiental positiva, mejor. Pero no hay tantos usuarios que tengan este chip de con lo colaborativo por defecto es mejor y tal, sino que de manera pragmática van escogiendo en función de sus necesidades particulares. Yo mismo, en mi caso particular, me gusta mucho esquiar
y tengo en propiedad los esquís, cuando no tengo un coche, por ejemplo, ¿no? Es decir, depende mucho de las necesidades particulares y en cada uno de los ámbitos. Pero ese compartidor sí que existe, pero no, sí, y sí que se aprende. Una vez tienes experiencias positivas en un sector, puedes empezar a pensar en otros, pero no de manera automática. Esa confianza que nos decía Jaime antes. No, eso es lo que os iba a comentar. Es cierto lo que dice Albert, pero también es cierto, no tengo aquí los datos desgraciadamente, pero en el estudio de confianza que hicimos sí vimos un efecto, un spillover, un efecto contagio, de que una vez que la gente empieza a usar una plataforma, está mucho más abierta a usar otras plataformas y en los siguientes 12 meses prueba otro tipo de plataformas. Sí es cierto que no las usas para todo, porque las usas dependiendo de tus necesidades y de tu forma de vivir, pero sí hay un efecto contagio. Bueno, simplemente hago un comentario que me ha gustado, ¿no? Irene nos dice ahora que lo mismo que estás diciendo, ¿no? Que las personas que utilizan una plataforma se interesa por utilizar otras, ¿no? O sea, está reforzando lo que tú has dicho. Deciros a todos que veo que Jaime ya has puesto el link del vídeo que nos has dicho antes, Albert también ha subido ahí algunos links. Ya por ir terminando, ¿cómo os imagináis dentro de 20 años, 10 o 20 para que veamos que estamos todos allí, o 50 años esa ciudad colaborativa? Última pregunta, ¿cómo os lo imagináis? No, os pasaré también ahora un vídeo antes, lo buscaré, o un estudio que hay. La movilidad eléctrica autónoma y compartida no tiene ningún tipo de competencia. Una vez ves los datos de la evolución de las baterías, de la inteligencia artificial y de la necesidad de que esos vehículos sean compartidos, es decir, la visión es clarísima cuando te presentan los datos. Ahora os pondré una charla que hay por aquí que para mí me dejó convencidísimo. Sí, en términos de movilidad yo lo veo muy claro y quizás lo que más conozco y estoy absolutamente de acuerdo, eléctrica compartida y autónoma. Ya irnos a 10, 20 años a la velocidad que van las cosas es difícil, ¿no? Pero sí que está claro que va a haber un progreso en la automatización en general, no solo de la movilidad, sino de todos los procesos, desde cómo hacemos la compra hasta, yo qué sé, cómo trabajamos, que va a cambiar mucho las ciudades, pero soy incapaz, ojalá lo supiera, porque montaría una empresa ya, de imaginarme exactamente cómo van a ser. Bueno, pues ahí nos queda, ¿no? El tener que llegar a ese futuro para poderlo ver y no solo imaginarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a Albert y Jaime. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo sigo aprendiendo cada vez que escucho de economía colaborativa. Creo que siempre hay proyectos nuevos. Siempre Albert mete un link que no conocía. El tema que hace BlaBlaCar para el tema de commuting, de commutar, me parece súper interesante porque es verdad que eso de que haya en Madrid 2 millones de desplazamientos al día, si redujéramos un 20%, fíjate, 400.000 coches que sacamos de Madrid y no sé cuántas toneladas serían. Algunos avisos que os doy a todos. Deciros que dentro de este proyecto de nuevas economías y cambio climático, el 20 de febrero, para aquellas personas que estáis en Madrid, en el Impact Hub, un coworking, no podría ser en otro sitio, haremos una pequeña sesión para contaros todos los avances que hemos tenido en el proyecto y que podáis participar y darnos ideas también sobre cómo las nuevas economías pueden contribuir al cambio climático en las ciudades. 20 de febrero lo ha puesto mi compañero Dani en el chat en el Impact Hub de Madrid. No lo veréis en redes, no lo estamos haciendo abierto porque queremos que sea un focus group cerrado para ciertas personas que estéis interesadas en este ámbito. También deciros que el 9 de mayo, y esto es casi primicia, porque no lo anunciamos hasta el 2 de marzo públicamente, habrá un foro en Vitoria sobre nuevas economías y cambio climático, donde, por supuesto, invitaremos, si quieren venir, a Albert, a Jaime, a todas las personas que estáis. 9 de mayo en Vitoria. Hablaremos un día entero sobre cómo las nuevas economías pueden ayudar a disminuir o a mejorar el reto frente al cambio climático, sobre todo en el entorno urbano. Y también deciros, que también lo han comentado en el chat, que tenemos un grupo en LinkedIn donde podéis compartir experiencias, buenas prácticas para que podamos incorporar a este estudio que desde NESI estamos haciendo sobre nuevas economías. Bueno, pues sin nada más, agradeceros, Albert, Jaime, de nuevo el haber estado aquí. No sé si queréis decir algo más o despediros. Gracias a vosotros. Bueno, pues gracias a todo el mundo. Ya vamos a ir acabando. Si alguien quiere desconectar el micrófono, ahora ya es un poco el último minuto de anarquía. Si queréis comentar algo o decir adiós, o como hicimos en la última webinar, si alguien quiere decir una frase que le haya inspirado la charla, pues también la puede decir. Ya podéis abrir los micrófonos. Y muchas gracias a todos por estar hoy aquí y participar. Empiezo yo diciendo que el futuro es colaborativo.
Genial. A ver si es verdad, colaborativo, además con propósito social. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de que cerremos? Yo tengo una cosa, un segundo. A ver, que no sé quién ha sido, que tiene... Ah, el propio Jaime ha sido. A ver qué sorpresa nos depara. Es que lo estaba buscando y no lo encontraba, perdón. Este libro os va a interesar mucho. Os va a sonar, que es el de Alberto. que es que se tenía ahí en la librería. Espera, pongo el enlace aquí. Se puede descargar gratuitamente el PDF. Lo nombraba al principio y yo en serio lo digo que a mí me inspiró muchísimo cuando lo leí ya hace años, cuando lo sacaste, Albert. Además, es una experiencia personal, con lo cual siempre es algo que anima. El que quiera saber más de estos temas, en este libro va a encontrar un estilo de vida, no solamente ejemplos concretos. Y si queréis distribuir el PDF entre todos los que han participado, lo que queráis, pues adelante, no hay problema. Eso es. Bueno, aquí hay mucha gente diciendo que gracias, otras cosas. Bueno, si nadie se atreve a decir algo más en público, pues vamos a cerrar ya. Muchas gracias por estar aquí a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.